Durante más de 20 años, el Mundial de Clubes fue un torneo olvidable. Solo 7 equipos, un par de partidos, una semifinal y una final y listo. Era prácticamente Europa contra Sudamérica. La mayoría de veces el campeón de la Champions ganaba ese torneo sin despeinarse. La FIFA lo sabía, el formato ya no generaba interés ni para los clubes ni para los hinchas. Fue entonces cuando nació la idea de hacerlo como un verdadero mundial. Un torneo grande de verdad, con grupos, eliminatorias y sorpresas. Así es como comenzó todo. Después de años de propuestas y postergaciones, en el 2025 se hizo realidad y el Mundial de Clubes cambió para siempre. Eran 32 equipos los que participaban, conformados por 8 grupos y solo una sede, que era Estados Unidos. ¿Y cómo era la clasificación en este nuevo Mundial de Clubes? Pues la FIFA estableció un sistema especial de clasificación basándose en los criterios principales, como los campeones de cada confederación del año 2021 hasta el 2024. Los clubes que ganaron la principal competencia continental de su confederación entre esos años clasificaban automáticamente. Sería así para la UEFA, para la Conmebol, para la CONCACAF y para la Liga de Asia y de África y de Oceanía. Y el segundo método era por ranking de clubes. Para llenar los cupos restantes que sobraban todavía cupos, se usó un ranking de rendimiento en las competencias continentales. Por ejemplo, en la UEFA se escogieron clubes con mejores resultados en la Champions durante ese periodo. Y así es como se completarían los grupos. Desde que se anunció el nuevo Mundial de Clubes, la FIFA ha estado en centro de polémica, porque muchos lo veían como un intento de globalizar más el fútbol, pero otros lo criticaban porque era una movida puramente comercial. Personajes dentro del fútbol, incluidos entrenadores, jugadores y directivos, han señalado que este torneo no responde a una necesidad deportiva, sino más bien a una necesidad económica, que la FIFA buscaba generar ingresos similares a los del Mundial de Selecciones, aprovechando la presencia de los clubes más populares del mundo. Y la queja venía mayormente por la parte de los clubes de Europa, ya que el calendario ya estaba saturado. La mayoría de los jugadores llegaban a la final de la temporada europea completamente agotados, y este nuevo torneo se jugaba entre junio y julio del año 2025, justamente después de terminar la temporada y justamente antes del descanso que tanto necesitan los jugadores. Y también se sabía que iban a haber ausencias como Liverpool, Barcelona y Napoli, que son grandes clubes de Europa que no clasificaron en el ranking por confederación para participar en ese torneo, así que fue un duro golpe para la FIFA y también para los aficionados, que muchos de ellos hubieran querido verlos. Así se realizaba el torneo, donde quedaron los siguientes grupos. En el grupo A iban a estar Palmeiras, Porto, Al-Ahly, Inter de Miami. En el grupo B se encontraba PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, el Seattle Sanders. En el grupo C, el Bayern de Múnich, Auckland City, Boca Juniors, Benfica. En el grupo D, Flamengo, Esperanza de Túnez, el Chelsea, Los Ángeles. En el grupo E, el River Plate, Urawa Red, Monterrey, Inter de Milán. En el grupo F, Fluminense, Borussia Dortmund, el Ulsan y el Mamelodi. En el grupo G, Manchester City, Wydad, el Al Ain, Juventus. Y en el grupo H se encontrarían Real Madrid, Al Hilal, Salzburgo y el Pachuca. De esos 32 equipos divididos en 8 grupos de 4, todos se enfrentarían contra todos, y los dos primeros de cada grupo clasificarían a octavos y luego la eliminatoria directas hasta la final. Y hacía su debut el Inter de Miami de Lionel Messi enfrentándose al Al-Ahly, un equipo de Arabia Saudita. El partido iniciaba con un penal atajado por Ustari a Trezeguet, en lo que le daba posibilidades al Inter de Miami aún de ponerse en ventaja. Lo buscaba el Inter de Miami aún con centros, con tiros, pero no llegó el gol. Y el partido quedó 0-0 en este partido inaugural del Mundial de Clubes. Llegaba el turno del Bayern de Múnich de Thomas Müller y compañía. Hacían su debut contra un equipo amateur que era el Auckland City. Este partido fue por el grupo C, donde el Bayern de Múnich aplastó a su rival con un resultado de 10-0. Algo a destacar es que Olis marcó 2 goles, 2 tantos como Coman, y Musiala marcó 3 goles para cerrar este partido de la fecha 1. Ahora era el turno del PSG, actual campeón de la Champions League, que venía al Mundial de Clubes a ganar el título. Le tocó en el grupo del Atlético de Madrid, donde ganó con un resultado abultado de 4-0, con goles de Peña, Vitinha, Mayulu y Canlí al 97. Así ganaba el PSG al Atlético de Madrid fácilmente. Era el turno de un equipo sudamericano en este Mundial de Clubes, y era el turno de Palmeiras, que se enfrentaba al Porto de Portugal. Este partido fue por parte del grupo A, donde el Porto y el Palmeiras no se sacaron ventajas. A partir de intentarlo, no llegaron ninguno de los dos a sumar un gol ni a sumar los 3 puntos. Este partido quedó un empate 0-0 y dejó las cosas abiertas para después.
Otro equipo brasileño que había debutado, pero en este caso había ganado, era el Botafogo, que le ganó 2-1 al Seattle Sounders. Llegaba el turno del Chelsea, que debutaba contra Los Ángeles por el grupo D, donde abrió el marcador Pedro Neto al minuto 34 con un enganche que se comió el defensor para así anotar el primer tanto para el Chelsea. Nuevamente un gol del Chelsea, que en este caso era Enzo Fernández, que daba el gol al minuto 79 y así se llevaba los primeros 3 puntos. Era turno de debutar del equipo argentino Boca Juniors frente al Benfica del Fideo Di María. Este partido era por el grupo C, donde el partido se levantó con el primer tanto de Boca Juniors por parte de Merentiel, con un gol anticipándose a la jugada y anotando el primer tanto. Luego llegaría rápidamente el tanto de Battaglia y un penal cometido de Palacios hacia Otamendi anotaría el descuento del Benfica. Con gol de Di María iba expulsado del partido Ander Herrera y Figal y también Velotti. Y llegó al minuto 84 Otamendi iba a anotar el tanto del empate y así Boca Juniors se llevaría un punto amargo. Por su parte el Flamengo le ganaba 2-0 a la Esperanza de Túnez por el grupo D con tantos de Arrascaeta y de Luis Araujo. Así sumaba sus primeros 3 puntos el equipo brasileño. Y de igual manera el Fluminense empataba con el Borussia Dortmund 0-0 por el grupo F. Era el turno del otro equipo argentino de hacer su debut en este nuevo Mundial de Clubes contra el Urawa Red. Estoy hablando de River, que ganó su partido 3-1 por el grupo E con goles de Colidio, Driussi y goles de Mesa. Y el descuento del Urawa Red fue de penal de Matsu. Lo ganaba fácilmente el cuadro argentino y así sumaba sus primeros 3 puntos de esta fecha 1. Y en otro partidazo, el Mamelodi le ganó 1-0 al Ulsan por el grupo F. Monterrey jugaba contra el Inter de Milán en un partido muy apretado, muy disfrutable, donde ganaba el Monterrey adelantándose con un gol de Sergio Ramos de cabeza al minuto 25, pero al minuto 42 aparecería Lautaro Martínez para empujar el balón y así empatar el partido y terminar este encuentro con 1-1 y sumar cada uno un punto. Pep Guardiola también hacía su debut donde ganaba 2-0 al Wydad con tantos de Foden al minuto 2 y al minuto 42 aparecería Doku para marcar el 2-0 definitivo y así el Manchester City llevarse sus primeros 3 puntos del Mundial de Clubes. Llegaba el momento de un debut esperado por muchos donde el Real Madrid debutaba en el Mundial de Clubes contra el Al-Hilal. Recuerden que el Real Madrid tenía nuevo entrenador, pero así aún se adelantaba el Al-Hilal, pero está en posición adelantada. Seguía intentando el Al-Hilal y al minuto 34 aparecería Gonzalo García por el Real Madrid para anotar el primer tanto. Pero al minuto 41 iba a haber un penal a favor del Al-Hilal donde lo convertiría Rubén Neves y así el partido acabaría 1-1, también con un expulsado por parte del Al-Hilal y recordando que Valverde fallaría un penal al último minuto de partido. Y así acabaría este encuentro. Y el otro partido de este mismo grupo ganaría el Salzburgo al Pachuca por 2-1. Y por el grupo G, la Juventus aplastaba al Al-Ain con un resultado abultado de 5-0 con tantos de Colomani, Francisco Conceição, que hacía un doblete, y Yildiz también hacía su tanto, y así ganaría fácilmente la Juventus sumando sus primeros 3 puntos. Terminaba la primera fecha para todos los partidos de estos grupos, donde todavía no se veía claro quiénes avanzarían a la siguiente fase, pero en esta siguiente fecha iba a ser todo muy determinante. Y todo empezaba con el Palmeiras, que se enfrentaba al Al-Ahly, que si quería tener chances para clasificarse a octavos de final tenía que ganar este partido, y así fue como lo hizo con tantos de Abou Ali en contra del Palmeiras, haría su primer tanto. Y al minuto 59 aparecería López para marcar el 2-0 final y así ganar este partido tan importante. También era un partido muy importante para el Inter de Miami de Messi, que se enfrentaba nada más y nada menos que al Porto, un equipo europeo. Si el Inter de Miami quería avanzar de ronda tenía que ganar este partido, pero empezó mal el partido con un penal a favor al Porto donde anotaría Samu Omorodion. Y luego tendría la chance Luis Suárez de ganar el partido, pero al minuto 47 aparecería Segovia para anotar el tanto del empate. Y al minuto 54 Lionel Messi, nada más y nada menos que él, para hacer el golazo de tiro libre, uno de los mejores goles del Mundial de Clubes. Y así ganar este partido y sumándole chances a clasificarse a octavos.
Jugaba el Atlético de Madrid de Julián Álvarez contra el Seattle Sounders por la segunda fecha del Grupo B. Victoria que tenía que ser necesaria por parte del Atlético de Madrid, ya que perdió 4-0 contra el PSG, y así fue como se adelantó con Barros al minuto 11 con un golazo. Luego anotaría Witzel para el 2-0, luego descontaría el Seattle Sounders con gol de Rusnak al 50 y Barrios al 55 nuevamente para así ganar el partido 3-1 en un partido de vital importancia para sumar. Y llegaba el momento más esperado por muchos aficionados, el partido entre el PSG y Botafogo. El equipo parisino jugaba contra el equipo brasileño, un partido donde el PSG era favorito principalmente a ganar este encuentro. Comenzó el partido con las llegadas claras del PSG, con Kvaratskhelia con un remate, y así dominaba el partido del PSG durante todo el primer tiempo. Hasta en una jugada donde Igor Jesús pasó a los defensas del PSG y tiró al arco y marcó el gol histórico, donde está dando el triunfo momentáneo a Botafogo contra el PSG. Era un partido que iba a quedar para la historia, ya que un equipo brasileño le estaría ganando al actual campeón de la Champions League. El PSG intentó empatar el partido de todas las maneras y no pudo contra el arquero. Y así fue como el Botafogo ganó este partido tan histórico y tan recordado por muchos. Luego era turno del Benfica contra Auckland City por el grupo C, donde el Benfica tardó en abrir el marcador, que no sería más y nada menos que hasta el segundo tiempo, donde se abriría por un penal de Ángel Di María al minuto 48. Y ahí fue cuando llegaron los demás goles del Benfica, así para ganar una cantidad de 6-0 al Auckland City, que ya estaría con 0 puntos, y el Benfica estaría recuperándose y estaría en la lucha por llegar a octavos de final. El Flamengo y Chelsea se veían las caras por la segunda fecha del grupo D. El que ganaba este partido iba a estar líder. Sería un partido importante para los dos y arrancaría el primer tanto para el Chelsea con Pedro Neto en una jugada individual excelente al minuto 13 y estaría dándole la ventaja a los Blues. Hasta que al minuto 62 aparecería Bruno Enrique para anotar el tanto del empate, y 3 minutos después aparecería Danilo para darle una victoria momentánea al Flamengo. Y al 83 aparecería Wallace para acabar con este marcador 3-1 y llevarse una victoria importantísima el Flamengo. Y por otro lado, Los Ángeles le ganaron al Esperanza de Tunis 1-0. Boca Juniors se juega gran parte de su clasificación a octavos de final, nada más y nada menos que contra el Bayern de Múnich por el grupo C. Era un partido de vital importancia para ambos equipos, sobre todo para Boca Juniors, que tendría un escenario un tanto complicado. Se adelantaba el Bayern de Múnich con un gol, pero terminaría siendo anulado por falta a Marchesín. Luego otra vez lo intentaría el Bayern de Múnich y llegaría esta vez Harry Kane al minuto 18 para poner el marcador 1-0. Luego le intentaría Boca nuevamente, pero aparecería Neuer tremendamente. Y al minuto 66 aparecería Merentiel con una jugada inventada de él, solamente por él, y terminaría haciéndole el gol a Manuel Neuer para poner el 1-1. Y después al minuto 84, en una serie de rebotes, le quedó el balón a Olise, donde marcaría el 2-1 para acabar este partido de esta manera, casi asegurarse la clasificación a octavos del Bayern de Múnich, y Boca se complicaría la clasificación. También por el grupo F se jugaba el partido entre el Borussia Dortmund y el Mamelodi Sundowns, donde el partido acabaría con 4-3, donde los goles primeramente vendrían por parte de Mamelodi al minuto 11, luego al minuto 16 empataría el partido del Borussia Dortmund, y así fue llegando hasta acabar en un 4-3, donde casi se lo remontaba el Mamelodi. El partido terminó esto a favor del Borussia Dortmund, donde se llevarían los primeros 3 puntos.
Después de ese empate ante Monterrey, el Inter buscaba ganar el partido, pero Urawa Red se adelantaba. Luego le empataría a Lautaro Martínez al 78 y al 92 lo aparecía Carboni para darle ese triunfo final al Inter de Milán que era necesario para sumar en el grupo E. Fluminense necesitaba una victoria contra el Ulsan para poder soñar con octavos y así fue como lo hizo al minuto 27, abrió el marcador Arias y después se lo termina remontando el Ulsan Hyundai, pero después al final acabaría con remontada de Fluminense para acabar el partido 4-2. River buscaba una nueva victoria, esta vez con Monterrey después de ganarle al Urawa Red en la primera fecha, pero no se pudo abrir el marcador. Intentaba River Plate, pero el arquero parecía firme. Intentaron de todo, pero no cerró el marcador. Incluso fue un jugador expulsado por parte de River y el partido acababa 0-0 por el grupo E. Y en otro partido, la Juventus ganaba 4-1 en su partido contra Huita. El Real Madrid jugaba su segundo partido de la segunda fecha, donde se enfrentaba ante el Pachuca con un claro favoritismo por parte del Madrid, donde rápidamente el Madrid jugaría con 10 al ser expulsado a Asensio en los primeros minutos. Después de tantos ataques de Pachuca, llegaría la jugada donde se abriría el marcador por parte de Bellingham. Y ya luego después, al minuto 43, aparecería Arda Güler. Y así mismo al minuto 70 aparecería Fede Valverde para el 3-0 y descontaría luego Pachuca y acabaría 3-1 este partido por la segunda fecha. Y en ese mismo grupo, la Liga y el Salzburgo empatarían 0-0. Jugaba el Manchester City contra el Al Ain en un partido donde Manchester City golearía a su rival ganándole por 6-0 con dos dobletes de Gundogan, gol de tiro libre de Echeverry, gol de Haaland de penal al 45 y Oscar Bob al 84 y finalizaría con gol de Cherki al 89. De esa manera ganaría el City y sumaría otros 3 puntos más. Culminaba la fecha 2 donde ya habían equipos clasificados para octavos de final asegurando su pase, que era el Flamengo de Brasil, el Bayern de Múnich de Alemania, la Juventus de Italia y el Manchester City de Inglaterra. Todos estos equipos mencionados ya tenían 6 puntos en sus grupos. Y todavía faltaban algunos equipos que no aseguraban su pase a octavos, pero ya estaban aún nada de asegurar el pase y poder jugar los octavos de final. Y era el turno del Paris Saint-Germain por la fecha 3, donde arrancaba su último partido de fase de grupos contra el Salta Sanders, donde ganaría con gol de Due. Nuevamente sería Vitinha el segundo tanto. Y para finalizar sería el gol de Hakimi para cerrar su participación en fase de grupos y asegurarse el pase a octavos. Luego era el turno del Atlético de Madrid, donde tenía que ganar a Botafogo por goleada, porque si no se quedaban afuera del Mundial de Clubes, donde lo intentaron pero no pudieron abrir el marcador hasta el minuto 87, donde Antoine Griezmann abrió el marcador y así ganarían el partido, pero lastimosamente no clasificarían a octavos y Botafogo clasificaría con el PSG. Luego jugaría el Porto contra el Al-Ahly en el grupo A, donde ambos anotarían bastante goles en un partido que terminaría 4-4 y sería uno de los mejores partidos que nos dejó este Mundial de Clubes, o en todo caso esta fase de grupos, pero el partido quedó en empate que no le servía a ninguno de los dos y así cerraron su participación por esta fase de grupos del Mundial de Clubes. El Inter de Miami cerraba la última fecha del fase de grupos por el grupo A contra el Palmeiras en un partido donde sería definitivo para ver quién clasificaba y se levantaba el Inter de Miami con Allende al minuto 16. Y luego tendría la oportunidad Lucho Suárez de abrir el marcador y así lo hizo con este tremendo gol. Pero el Inter de Miami no la pasaría nada bien y llegaría Paulinho al minuto 80 para descontar. En el minuto 87 Mauricio anotaría el empate que no le gustó para nada al Inter de Miami, pero aún así clasificaron los dos a octavos de final. Boca Juniors se juega la clasificación contra el Oakland City por el grupo C. Boca tenía que ganar este partido por goleada y esperar que el Benfica no le gane al Bayern de Múnich. Y el partido lo buscaría Boca con disparos al arco sin encontrar el gol. Hasta que en el minuto 26 un gol en contra del Oakland City abriría el marcador para favor de Boca, donde ganaría el partido 1-0, pero al minuto 52 aparecería Gray para empatar este partido.
Y así ninguno de los dos lograría clasificarse a octavos y Boca sería el primer equipo sudamericano eliminado de este Mundial de Clubes. Y en el otro partido del grupo C, el Benfica sorpresivamente le ganaría al Bayern con un tanto a 0. Y así se clasificaría a la siguiente ronda. Por el grupo D, el Chelsea buscaría su clasificación con el Esperanza de Túnez, donde abriría el marcador al minuto 48 con un gol de Adarabi Oyo, y luego al minuto 50 abriría el segundo tanto con Delap, y así está ganando 2-0, y al minuto 97 con gol de George finalizaría este partido un 3-0, donde aseguraría su clasificación a los octavos de final. Y por otro lado, por este mismo grupo, por el grupo D, el Flamengo empataría contra Los Ángeles de Estados Unidos, pero igualmente el Flamengo avanzaría a la siguiente fase como primero por adelante del Chelsea. Por el grupo F, el Dortmund le ganaría 1-0 al Ulsan Hyundai y el Mamelodi con el Fluminense empatarían 0-0, que clasificarían en este grupo serían Fluminense y Borussia Dortmund. Ya luego por el grupo E, Monterrey se jugaba la clasificación contra Aragua Reds, donde en ese partido abriría el marcador Diosa con un golazo al minuto 30. Luego al minuto 74 lo haría Berterame, y así de esta manera Jesús Corona abriría el tercero al minuto 39, así concretando una goleada para el Monterrey, y al minuto 97 cerraría con doblete Berterame y así clasificarse a la siguiente ronda. Por el grupo E, Inter de Milán enfrentaba a River Plate, cada uno quería ganar, ya que estaban en un mano a mano para poder clasificarse a octavos de final. El partido era muy importante para ambos equipos. Primero intentaba el Inter de Milán, luego River, luego Inter de Milán. Era un partido de ida y vuelta. Pero en los minutos finales el Inter tuvo más chance. Luego tendría River Plate uno menos en cancha por esa expulsión de Martínez al minuto 66. Y luego abriría Expósito minutos después al minuto 72 el primer gol del partido. Y luego lo haría Bastoni al 93, y así avanzaría a octavos de final. Y River sería eliminado del Mundial de Clubes, donde los únicos argentinos clasificados, Boca y River, ya serían eliminados en fase de grupos solamente y se despedirían de esa manera. Luego por el grupo G se enfrentaría el Manchester City contra la Juventus en un partido donde ambos ya estaban clasificados y que parecería que iba a ser parejo, pero el Manchester City arrolló a la Juventus ganándole en un marcador de 5-2. Y así el Manchester City pasaría primero. Los goles en el City fueron de Doku, de Kalulu, de Haaland, de Foden y Savinho, 5 jugadores diferentes. Resultado inesperado y clasificación como primero del Manchester City. En este mismo grupo se enfrentaría el Al Ain con el Wydad, donde ganaría el Al Ain 2-1, pero ambos ya estaban eliminados. Y por el grupo H, el Al Hilal le ganaba al Pachuca 2-0 con gol de Al-Dawsari al 22, y el 95 sería gol de Marco Leonardo, donde el Al Hilal aseguraría su clasificación a octavos a espera de si se clasificaba como primero dependiendo del resultado del Real Madrid. Y para cerrar la fase de grupos sería con este partido entre Real Madrid y Salzburgo por el grupo H, donde el Real Madrid quería asegurarse su clasificación como primero, donde anotaría el primer tanto con un golazo individual Vinicius Junior al minuto 40, y luego vendría el gol de Fede Valverde con una gran asistencia de taco de Vinicius para así marcar el segundo tanto, y cerraría Gonzalo García al minuto 84 para así cerrar esta fase de grupos como primer lugar y asegurarse su pase a octavos. Y así se cerraba lo que era una fase de grupos inolvidable en el nuevo Mundial de Clubes, donde hubieron emociones, batacazos y sobre todo golazos.
pero ya era hora de definirse los cruces de octavos de final y así pasar a la ronda eliminatoria, donde estos eran los grupos y estos eran los clasificados. Por el grupo A clasificaría Palmeiras como primero, Inter de Miami como segundo. En el grupo B clasificaría el Paris Saint-Germain como primero y el Botafogo como segundo. En el grupo C clasificaría Benfica como primero y el Bayern de Múnich como segundo. En el grupo D, Flamengo como primero, el Chelsea como segundo. En el grupo E clasificaría Inter como primero, el Monterrey como segundo. En el grupo F clasificaría el Borussia Dortmund como primero, el Fluminense como segundo. En el grupo G, Manchester City como primero, Juventus como segundo. Y en el grupo H, Real Madrid como primero y el Al Hilal como segundo. Y estos eran los cruces que íbamos a tener en octavos de final. Por un lado, Palmeiras contra Botafogo, luego lo brasilero, Benfica versus Chelsea, Inter versus Fluminense, Manchester City versus Al Hilal. Por el otro lado del cuadro, PSG versus Inter de Miami, Flamengo versus Bayern de Múnich, Borussia Dortmund versus Monterrey y Real Madrid versus la Juventus, donde habían duelos interesantes. Y comenzaba así estos octavos de final de este nuevo Mundial de Clubes, donde enfrentaría al Palmeiras contra el Botafogo en un partidazo donde estos equipos ya se conocían ya porque ambos jugaban en la liga brasileña. Arrancaba el partido en un partido donde el Palmeiras empezaba atacando. Demostraba más agresividad y más contundencia. Pero no habría llegado al gol gracias al arquero que no dejó entrar ningún balón. Hasta que en el minuto de tiempo prórroga, Paulinho abriría el marcador con un golazo al minuto 100. Y al minuto 116 habría una expulsión por parte de Palmeiras que se iba a Gustavo Gómez, el capitán. Pero igualmente el Palmeiras clasificaba a cuartos de final y sería el primer clasificado entre los 8 mejores. Era el turno del Benfica contra Chelsea, donde era un partido entre equipos europeos donde salían así con sus 11 titulares cada uno. Partido donde el Chelsea buscaba más, proponía más al inicio, donde se veía que tenía más ganas de anotar el primer tanto. Hasta que llegaría el primer tanto con gol de tiro libre de James al minuto 64 y así abría el marcador. El partido se suspendería por tormenta, pero volvería a reponerse este encuentro después de una hora, que es un tema que ya pasaba en varios partidos de este Mundial de Clubes. Al regresar del partido, el Benfica tendría un penal a favor donde convertiría a Ángel Di María y así terminaría el partido para extenderlo a la prórroga. En el minuto 92, Prestiani salía expulsado del Benfica tras una falta. Y al minuto 108, en Nkunku pondría el 2-1. Ya después al minuto 114 lo haría mismo Pedro Neto. Y luego venía el cuarto y último gol del Chelsea al minuto 117 para así sentenciar completamente este partido. Y así el Chelsea se clasificaría a cuartos de final, donde estaría enfrentándose al Palmeiras. Llegaba el turno del Inter de Miami de Lionel Messi, que se enfrentaría a su ex equipo, el Paris Saint-Germain. Un partido donde el Paris Saint-Germain era claro favorito. Y claro que lo era porque abrió el marcador rápidamente al minuto 6 con gol de Joao Neves. Y luego un robo de Paris Saint-Germain nuevamente para que acabe en gol de Joao Neves. Luego al minuto 44 vendría un gol en contra de Áviles. Y al minuto 48 del primer tiempo, Hakimi marcaría el 4-0 y ganaría solamente en el primer tiempo el Paris Saint-Germain con una goleada de 4-0 contundente ante el Inter de Miami.
En el segundo tiempo hubo opciones para Lionel Messi, pero nada que ver. El Paris Saint-Germain era superior y así lo demostró clasificándose a cuartos con una goleada al Inter de Miami. Y así Messi se despediría de este Mundial de Clubes. El Bayern de Múnich se enfrentaba al Flamengo en un partido interesantísimo por este Mundial de Clubes, uno de esos partidos que nos traía emociones. Y así fue como el Bayern intentó abrir el marcador. Pero de un córner vendría el gol en contra del Flamengo y así el Bayern de Múnich estaría ganando. Luego Harry Kane al minuto 9 haría un golazo así dejando a Arias sin oportunidad. Y luego el Flamengo lo intentaba para tratar de descontar. Y al minuto 33 aparecería Gerson para así darle esperanza al Flamengo. Felicidad que iba a durar poco porque el 41 Goretzka metía el tercero. Luego un penal para Flamengo para poder así descontar y lo convertiría a Jorginho y así el partido estaría 3-2. Nuevamente dándole esperanza a Flamengo, pero al minuto 73 aparecería nuevamente el genio Harry Kane y así liquidar prácticamente este partido con un 4-2 y demostrando autoridad el Bayern de Múnich avanzaría a cuartos de final donde se enfrentaría en un partidazo al Paris Saint-Germain. Era el turno de Fluminense que se medía a nada más y nada menos que ante el Inter de Milán, el equipo italiano. Partido donde ligeramente era favorito el Inter de Milán. Pero el Fluminense empezó con todo en este partido y con un centro de áreas llegaría ahí Cano, anotando así este gol tan valioso que le daría la victoria momentánea al Fluminense. Luego una jugada de gol de Fluminense, pero sería anulado por el VAR. Y cuando el Inter de Milán parecía que estaba cerca al empate, con las claras que tuvo Lautaro Martínez, que ese partido no estuvo nada fino, llegaría al 93 el gol de Fluminense con gol de Hércules y el Fluminense estaba en cuartos de final. Jugaba el Manchester City contra el Al Hilal, donde el claro favorito iba a ser el conjunto del equipo de Pep Guardiola. Y lo demostraba así, dominando el partido desde el inicio con un gol de Bernardo Silva al minuto 9. Parecía que iban a haber más goles por parte del City, pero estaba un tal arquero llamado Bono. Hasta que al minuto 46 en el segundo tiempo aparecería Marcos Leonardo para anotar sorpresivamente el empate del Al Hilal. Luego de una contra al minuto 52 aparecería Malcolm para así marcar el 2-1 y estar sorprendiendo a todo el mundo con este resultado. Pero el City no es un equipo fácil de vencer, así que rápidamente, 3 minutos después, se puso en empate con este gol de Erling Haaland.
El partido que se iba a tiempo extra y con un centro de Rubén Neves anotaría nuevamente el Al Hilal con gol de Koulibaly de cabeza. Diez minutos después de ingresar, Phil Foden anotaría el tercero del Manchester City, así poner nuevamente las cosas en empate. Y cuando parecía que todo se iba a ir a penales, apareció en el minuto 112 Marcos Leonardo. Después de una tajada de Ederson, le quedaría el rebote y así anotaría el cuarto gol que le daría la clasificación histórica al Al Hilal a los cuartos de final, venciendo a un Manchester City que nadie pensaba que iba a quedar eliminado en esta ronda. Pero estas son las cosas que pasan en el fútbol y así fue como el City de Pep Guardiola salía de este Mundial de Clubes. El Real Madrid se enfrentaba a la Juventus por estos octavos de final, donde el partido empezaba. La Juventus atacaba, pero no encontraba todavía el gol. Pero el Real Madrid era superior en el partido y así intentaba con los tiros tratar de abrir el marcador. Hasta que al minuto 54 con un centro de Arda Güler aparecería Gonzalo para así marcar el único gol del partido y así Real Madrid clasificar a los cuartos de final de este Mundial de Clubes. Esperaría rival entre el equipo mexicano, el Monterrey versus Dortmund se enfrentaban en estos octavos de final, donde aparecería Monterrey impresionando al inicio con un disparo de Diosa. Pero el Dortmund abrió una jugada entre Adeyemi y Guirassy, donde acabó con el primer tanto de Guirassy y así el Dortmund se adelantaba en el marcador con 1-0. El Monterrey que lo intentaba, pero Guirassy anotó el segundo tanto y así ponía las cosas más favorables al Borussia Dortmund. Al minuto 48 descortaba Berterame y así ponía las cosas más interesantes y al último minuto Ramos perdió este tiro que podía haber sido del empate y así clasificaba al Borussia Dortmund a los cuartos de final. De esta manera culminaban los octavos de final y ya estaban listos los cuartos de final, donde por un lado estaba el Palmeiras contra Chelsea, Fluminense versus Al Hilal y por el otro lado PSG versus Bayern Múnich y Real Madrid versus Borussia Dortmund, cada vez queda menos para el final. Y justamente antes de comenzar los cuartos de final, un día antes, un 3 de julio, se dio la noticia que Diogo Jota y su hermano Andrés Silva habían fallecido en un accidente de tránsito. Una noticia que conmovió profundamente a todos los amantes del fútbol, ya que aparte de ser ambos unos buenos jugadores, fueron más que eso, fueron un símbolo de entrega y pasión y seguramente unas excelentes personas. Son los que se ganó el respeto de muchos y el cariño de los fanáticos del buen fútbol. Descansen en paz. Y era momento de los cuartos de final de este Mundial de Clubes. Ya todo estaba listo y preparado donde se enfrentaría Fluminense versus Al Hilal por un pase a la semifinal. Iniciaba el Fluminense con todo el partido y se adelantaría con un gol de Martinelli al minuto 40 con un golazo que lo colocó a la escuadra y adelantaría al Fluminense en el marcador. Luego se acercaba al Hilal, pero respondía de gran manera Fabio. Pero al minuto 51 aparecería de un córner, un rebote. Marcos Leonardo, el mismo que le marcó al Manchester City, marcaría al Fluminense.
Y al minuto 70 aparecería, ¿quién más? Nuevamente aparecería Hércules para darle la victoria al Fluminense y así clasificar a semifinales. Sería el primer equipo brasileño en clasificar a esta instancia. El Al lo buscó hasta el final, pero no pudo con Fabio y así es como el marcador se quedó igual. Ganaba el Fluminense 2-1 y al acabar el partido esto se volvía una fiesta, ya que el Fluminense era el primer equipo en clasificarse a semifinales y esperaría rival entre el Chelsea versus Palmeiras. Jugaba el Chelsea contra el Palmeiras. Palmeiras buscaba jugar las semifinales contra un equipo de su país, que era el Fluminense, pero no le iba a tener nada fácil ya que enfrente estaba el Chelsea. Arrancaba rápidamente el partido con un disparo de Palmer que lo había atajado al arquero, pero al minuto 16 Palmer no perdonaba. Se adelantaría en el marcador el Chelsea. Luego un grosero error de Nkunku. En el minuto 53 aparecería Estevao para así darle el empate momentáneo al partido. Pero al minuto 83 aparecería Malo Gusto, que con un centro y un desvío entraría a portería del Palmeiras y así estaría el partido a favor de Chelsea con un marcador de 2-1. Nuevamente Chelsea tenía más chances para acabar este partido, no lo aprovechó, pero de igual manera el Chelsea había avanzado a semifinales del Mundial de Club. PSG y Bayern de Múnich se enfrentaban en lo que iba a ser seguramente un partidazo. Eran de los mejores equipos del mundo, de los mejores equipos de Europa que se iban a enfrentar en este gran partido de cuartos de final, donde era un partido de ida-vuelta, donde el PSG atacaba, luego atacaba el de Bayern de Múnich, pero el PSG había sido un poco superior en este primer tiempo. El Paris Saint-Germain no pudo aprovechar los ataques que tuvo y tampoco el Bayern de Múnich, ya que tenían grandes arqueros en las porterías. Por un lado Donnarumma y el otro lado Manuel Neuer. Otra gran atajada de Donnarumma y iba a haber un gol anulado al Bayern de Múnich por posición adelantada. Luego, antes de acabar el primer tiempo, una mala noticia y es que Musiala se había lesionado y estaría de baja durante 6 meses en una lesión gravísima. Mano a mano de Barcola, donde atajaría nuevamente Manuel Neuer. Un error de Neuer que casi le acostaría con el gol del Paris Saint-Germain. Pero al minuto 78 aparecería Doué con un zurdazo que pondría de momento al Paris Saint-Germain 1-0 arriba en el marcador. Luego la expulsión de Pacho por un pisotón. Otro gol anulado al Bayern de Múnich. Otro gol anulado esta vez a Harry Kane. Y otra roja más para el Paris Saint-Germain. Y luego una genialidad de Hakimi para un pase de Melé, donde marcaría el gol y sentenciaría así este partido con 2 hombres menos.
el partido acabaría, el PSG avanzaría a las semifinales y estaría esperando al Real Madrid o al Borussia Dortmund. Llegaba el partido donde jugaba el Real Madrid contra el Borussia Dortmund por estos cuartos de finales. Un partido donde no había un claro favorito en este momento, ligeramente podría haber sido el Real Madrid, que empezó el Dortmund atacando, pero en el minuto 10 aparecería Gonzalo García con el primer tanto y ya daba todo inicio de que el Madrid estaba jugando muy bien. Ya al minuto 20 aparecería un pase de Alexander Arnold para Fran García, donde anotaría el segundo y así estar encaminando bien hacia la victoria. Entraba Kylian Mbappé al segundo tiempo, que estaba en etapa de recuperación y tendría su primera jugada. Y en el minuto 92 descontaría Beyer, así darle un poco de ilusión al Borussia Dortmund. Ilusión que se acabaría rápido con gol de Kylian Mbappé al minuto 94. Pero nuevamente, 4 minutos después, penal hacia Borussia Dortmund, donde se diría expulsado Hausen y anotaría ir así de penal, donde pondría el partido 3-2. Y en la última jugada del partido del Borussia Dortmund casi lo empataba, pero apareció un Courtois imparable donde salvó al Madrid de irse a prórroga. Y así el Madrid clasificaría a las semifinales a enfrentarse al PSG. Este era el cuadro que quedaba en este Mundial de Clubes, solamente 4 equipos, por un lado el Chelsea Fluminense y por el otro lado era el PSG contra el Real Madrid. Duelos muy pero muy interesantes. Solamente había 2 cupos para esa final y estos equipos iban a luchar por todo, por llegar a esa tan ansiada final y que sería el primero de este nuevo Mundial de Clubes. Y arrancaba las semifinales con este Chelsea Fluminense, donde Chelsea era ligeramente favorito. Y iniciaba las acciones rápidamente con este golazo de João Pedro al minuto 18, colocándolo al ángulo. Una jugada de Fluminense donde sacaría en la línea Marco Corella. Luego el árbitro cobraba un penal por mano de Chalobah, pero luego revisándolo en el VAR se había anulado. El Chelsea, que sigue intentando para aumentar la ventaja, luego una contra de Chelsea con Cole Palmer que salía muy bien, acabaría en gol de João Pedro. Y así marcaría su doblete con estos 2 golazos, anotándole a su ex equipo Fluminense. El Chelsea ya estaba en la final, estaba a un paso, incluso lo podía haber liquidado, pero aún así no pudo con el arquero. Salía João Pedro, figura del partido. El Chelsea había clasificado a la final. Era el primer equipo en haber clasificado y esperar rival entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Empezó la otra semifinal en un partidazo que era entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid,
que parecía estar igualado y a los primeros minutos aparecía la figura ya Courtois, hasta que un error de Asensio le costaría el gol al Real Madrid, que vendría por parte de Fabián Ruiz. Y luego al minuto 24, Rudiger cometería otro error en defensa que lo aprovecharía Dembélé y así marcaría el segundo tanto. Le saldría. Y más acciones del PSG que no acabarían en gol. En el segundo tiempo el Madrid se anima más, que estuvo cerca de Militao 2 veces, ya sea de cabeza y de tiro. Pero al minuto 87 aparecería esta genialidad de Barcola, donde le daría el pase a Ramos y anotaría este golazo, y así marcar el 4-0 definitivo de este partido, que no tuvo tiempo adicional. De esta manera el PSG era el segundo clasificado a la final con un resultado contundente al Real Madrid, y así empezaba a rodar el balón. Sorprendentemente, el Chelsea era el equipo que atacaba más y Palmer estuvo cerca de anotar el primer tanto del partido. Pero luego el PSG tendría una jugada de peligro que lo sacaría Cucurella. Pero al minuto 22, en una jugada donde el Paris Saint-Germain quedó mal parado, el Chelsea anotaba con un remate de Cole Palmer, y así anotaba el primer tanto de la final del Mundial de Clubes. Y al minuto 30 nuevamente Cole Palmer por la banda derecha centralizaba hacia el centro, enganchaba y tiraba el disparo y anotaba el segundo tanto con su típica celebración. Y para rematar en el minuto 43, Cole Palmer daba una asistencia al medio para João Pedro y así poder marcar su primer gol en una final con el Chelsea y anotar el tercero en el Mundial de Clubes. Y sorpresivamente el Chelsea le estaría ganando al PSG, un resultado que nadie esperaba y mucho menos en un primer tiempo. Ya en el segundo tiempo el PSG era el equipo que atacaba más, pero Robert Sánchez estaba en un nivel espectacular dando cátedra de cómo atajar. Seguía intentando el PSG y también le quedaba una de la para probar, pero Donnarumma estaba atento. Luego al minuto 85 salía Neves expulsado por una falta hacia Cucurella donde le había jalado el cabello. El Chelsea ya sabía que era campeón, estaban en los minutos finales y Maresca estaba tan entusiasmado. El árbitro pitó al final, el Chelsea era el primer gran campeón del Mundial de Clubes 2025. Sería algo histórico, es el primer nuevo campeón de este formato que se jugará cada 4 años y nada más y nada menos que con el actual campeón de la Champions League, que es el Paris Saint-Germain. Un resultado que nadie pensaba, pero el Chelsea demostró ser el Chelsea en finales. Y así levantaría el título el Chelsea, entregado por Infantino y Donald Trump, donde ganaría su primer Mundial de Clubes y donde serían campeones del mundo a nivel clubes. Y cabe recalcar que el jugador del partido fue Cole Palmer.
Y este fue el Mundial de Clubes 2025, un gran mundial con tantos goles, con tantas emociones, con grandes partidos a nivel clubes entre Sudamérica y Europa, entre batacazos que se dieron por parte de Arabia. En resumen, este fue un gran mundial de clubes, un primer gran mundial de clubes. Se dieron con el clavo en este nuevo mundial de clubes porque superó la expectativa de muchos, sabiendo que había malestar de la gente por el tema del clima, por el tema de que la sede era en Estados Unidos, que la gente no iba a los estadios, que no disfrutaba tanto del fútbol como lo harían en otros países, pero este mundial de clubes fue más allá de eso. A pesar de todo eso, el mundial de clubes fue emocionante, fue fútbol en su máxima expresión, fue un torneo emocionante, brillante, y algo que define este mundial de clubes es la palabra mágico. Este nuevo mundial de clubes es mágico y lo que se viene en los próximos 4 años lo seguirá siendo, ya que al ser este el primer gran mundial de clubes, quedará para la historia y se acordarán de esto de aquí a varios años. ¿Te gustó este video? No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte próximos videos.